Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre, lo que tienes que ver. Buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es el martes, estamos a 7 del mes de abril, mes número 4 del año. Ya estamos aquí para nuestro contenido habitual a esta hora, un poco irregular, ustedes saben. Bueno, la irregularidad es por la rueda de prensa del ministro que acaba de comenzar y vamos a ver. Bueno, después de la rueda de prensa del ministro de Salud Pública con las últimas informaciones acerca de la evolución del COVID-19, vamos a nuestra jornada del día de hoy, que apenas la estábamos comenzando. Ha integrado el colega Leandro, tenía más de 40 minutos llamándolo y no aparecía. Bueno, ya yo lo había descartado, pero nada, está aquí. Vamos entonces a nuestra jornada que comienza con el informe del tiempo. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que, producto del arrastre del viento del noreste, tendremos incursiones nubosas en provincias de la zona norte y el centro del país, donde se prevén algunas lluvias en la mañana de hoy, mañana que ya está terminando. Para las horas de la tarde se pronostica un incremento de la nubosidad por efecto de una débil vaguada sobre Puerto Rico, cuyos campos nubosos serán arrastrados por los vientos del este-sureste, provocando chubascos locales en la llanura costera del Caribe, el nordeste, suroeste y también en la cordillera central. Las próximas 18-24 horas, tanto el anticiclón y la débil vaguada continuarán incidiendo, por lo que no se esperan cambios en el patrón meteorológico con pocas lluvias en las horas de la mañana. La tarde de mañana tendríamos la incursión de campos nubosos generados por los efectos ya mencionados, que podrían provocar algunos chubascos locales en las regiones antes mencionadas. Tenemos entonces ese reporte para el día de hoy. Leandro, buen día. Dime a ver. Buenos días Nelson, y buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Para mí es un enorme placer volver a estar en contacto con todos los amigos y contigo para compartir nuevas ideas a partir de nuestro análisis con esta crisis que el mundo con el coronavirus, las informaciones importantes. El análisis de lo que nosotros creemos, Sí. no de lo que sea. Claro. Porque a veces tú analizas y fijas posición y tú crees que ya eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Tu posición es la que marca la pauta. Oye, son simples opiniones tuyas, simples opiniones mías. Nuestra visión de cómo creemos que deben funcionar las cosas, pero no necesariamente son ni siquiera cercanas a la realidad, sino a veces simples deseos. Pero por lo menos tenemos la satisfacción de fijar nuestra posición y de ahí para allá cada cual que coja y deje, ¿verdad? Sí, tú sabes, Nelson, que yo he compartido contigo y con muchas personas con las que tengo vínculo lo que es el ejercicio de un fenómeno llamado posverdad, que es de esta época, donde cada quien tiene su verdad y uno ve, incluido con la crisis, con la política, con los acontecimientos sociales, son visiones de cada uno donde cada quien expone sus verdades. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender qué tan cosa es verdad y qué tan cosa es mentira, o qué interés se quiere esconder con esa verdad, o qué verdad quiere tapar realmente.
Generalmente hay una... Generalmente, en todos los hechos hay dos situaciones. El hecho real, que a nosotros nos enseñaron a que ese hecho, cuando es real, no se discute. Sencillamente, usted plantea el hecho como es. Y otra vertiente del hecho es cómo usted quiere que se perciba ese hecho. Entonces, eso que cuando entra el factor de cómo usted quiere que se perciba el hecho, ¿cómo se llama eso? Manipulación. Manipulación, Dani, y eso nos deja espacios interesantísimos, porque la mayoría de los ejercicios de comunicación que uno puede verificar están marcados por los intereses. Y esos intereses te llevan a ese proceso de manipulación, a querer expandir, promover una verdad que no es la verdad, sino la verdad que a ti te interesa que se crea que es. Exactamente. Eso nos deja mal parado. El mundo está es víctima de ese ejercicio de posverdad y de intereses de los grandes del mundo. Y que a veces los pequeños también los reproducimos, a veces sin querer, por omisión o por comisión. Cuando se siembran las llamadas matrices de opinión, Eh, la matriz de opinión es usted plantear el hecho como acabamos de decir, como usted quiere que se perciba ese hecho. claro. Esa es una matriz de opinión. Que la manipulación generalmente busca la vía de que se siga esa matriz. Claro. Porque a partir de seguir esa matriz de opinión totalmente manipulada, eso puede ser percibido como la realidad. Y esa es la realidad que usted ha manipulado para que se perciba esa realidad, pero que no es la realidad. Así es. La realidad objetiva. Ya tú lo has dicho. A ese ejercicio de posverdad es que hemos sido sometidos el mundo en los últimos años, ¿sí? A querer una verdad que no es la verdad, sino la verdad que no han fabricado. Si tú te fijas, por ejemplo, en los diarios nuestros y los noticiarios de televisión nuestros, repiten la noticia que le mandan enlatada, otras informaciones. Si no buscan información sobre en el campo de allá, ni es una versión particular nuestra, sino la que nos dan por el simple. Y repetimos como papagayo, y también los periódicos repiten tal como fue fabricada en esos centros de fabricación de información. Sí, estamos en una época extremadamente difícil, donde el ejercicio de la comunicación, para ser objetivo, para ser honesto, requiere de un compromiso enorme en este ejercicio de comunicación. Un compromiso y un sacrificio prácticamente, porque Claro. si tú te colocas en la acera contraria a esa matriz de comunicación manipulada, tú estás siendo un disidente. Sí. Cuando es lo contrario, los disidentes son los manipuladores. Pero ese es el mundo. De eso que estamos hablando. Estamos sometidos a un proceso Lamentablemente. engañoso totalmente. Antes, Pero vamos a ver. Las que no fueron engañosas fueron las antes se informaciones hablaba que dio de- el ministro hoy. vamos a pasar a eso ahora. Antes se hablaba de la transculturización. Ah, sí. Eso era un poquito más sociológico que otra cosa, ¿verdad? La transculturización. Claro, más sociológico. Bueno, es que Tiene la mucho que ver con comunicación tiene un gran componente sociológico. Teníamos que ver, claro que sí. Claro. Tiene tres asignaturas de sociología. Claro, y hay tanta gente haciendo ejercicio de comunicación que no tiene ni pío de esta vaina. Y opina y tiene muchísimas ideas. Y dice cosas. Dice cosas. No tiene idea, dice cosas. Dice cosas, lo está diciendo. Pero ese proceso que Pero tú dices, la que Marshall McLuhan explicaba muy bien, y Humberto Eco, fueron especialistas en esa área, ponía claramente cómo era el enfoque cultural de la comunicación. Entonces, la transculturización tenía que ver más con en esos años de mucha efervescencia, tenía que ver con la música, con la lectura, los bestsellers, que generalmente literatura mala,
literatura de supermercado. Esos son los bestsellers en Estados Unidos, por ejemplo. No, claro. Y Eh, nos venden, oye, no, escúchame eso, y nos venden en el mundo como grandes obras. Bestseller que nada tiene que ver, sin ningún impacto en el campo social o de transformación o de cambio en los pueblos. estoy diciendo, las grandes obras no se venden en supermercados. Esos bestsellers son libros de supermercado. Claro, Sí, una industrialización de la banalización que los grandes medios nos meten eso como si fueran grandes obras. Y cuando tú la lees, bueno, en todos los libros se aprende algo. Todo sí, lo que tú leas, siempre algo te deja. Pero cuando tú profundizas, te das cuenta que son banalidades. Pero bueno, sí. entonces con esa literatura y esa música, se decía que nos estaban transculturizando. Pues ahora la transculturización viene con la información, la información eh, enmarcada dentro de una línea que es la que se debe seguir a través de los grandes medios de comunicación. Sí. Luego, las redes sociales y los medios alternativos pudieran llamarse como la guerrilla de la comunicación. Sí. Yo no sé si son realmente Son, alternativos, son, debe son estar en guerrilleros. discusión. Sí, mira qué paradoja de la vida. Yo tengo aquí en mis manos una obra extraordinaria que hace un análisis de todo lo que tú estás diciendo. Una obra brillante. Se llama Comunicación y Poder. Que yo le recomiendo a todo el que Ajá. sea comunicador, oye, que se lea. Es de Manuel Caster, un especialista español que ahora es ministro de Universidad de España, pero que es uno de los intelectuales más leídos en el mundo. Y que se ha enfocado en el impacto de las redes sociales en la construcción del poder hoy a partir de la comunicación. Una obra magistral. Ah, Está bueno, bueno. cuando haya la oportunidad de comprarlo, voy a Cuesta y lo compro si está ahí. Sí, ahí, claro, pero genial. Muy Vamos bien. para adelante, Nelson. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, vamos a trabajar ahora. Porque estábamos teorizando. Y a veces es bueno, porque en medio de todo debate, a veces la gente no entiende todo lo que hay detrás de lo que se difunde en los medios de comunicación. Lo que yo le digo a la gente con la que hablo, y antes lo decía a los estudiantes cuando daba clase, miren, siempre pongan en duda todo lo que lean en los periódicos. Claro. Y me decían algunos, profesor, pero usted es periodista, y digo, es por eso que te lo estoy diciendo. Justamente por eso te lo estoy diciendo. O cree que porque yo soy Un mago. un ignorante de lo que ocurre. No, le estoy diciendo a ustedes que siempre pongan en duda lo que ustedes lean en los periódicos. Oye, Nelson. Siempre, Esto- siempre actúen, y ya en el campo de la práctica de periodista, siempre actúen, en vez de como lectores, como periodistas. ¿Por qué? Porque el periodista siempre tiene que investigar más allá del Claro. hecho visible. Entonces, cuando Sí. ustedes lean una información, sobre todo en estos vericuetos de intereses, traten de buscar otra versión y Mira, tú verán has dicho, sí, que el objetivo de esa información no era informar. claro. Mira, tú has dicho algo tan interesante. Tú sabes que tuve una experiencia reciente. En el pasado proceso electoral, un muchacho de mi provincia, de Barahona, se hizo eco de una información equivocada, era falsa. Pero él la publicó en digital. Y yo lo llamé. Yo le dije, oiga, joven, ¿cuántos años te tienes? Ah, yo tengo 24, 25 años. Muy bien, mira, yo tengo 50 años de edad y tengo más de 25 años ejerciendo el periodismo. Te lo doy como consejo. Uno nunca, lo primero que hace un periodista cuando le llega una información es dudar hasta de sí mismo. Y ahora de otro. Y ahora de otro. Lo primero que tiene que hacer un comunicador es confirmar por varias fuentes esa información, no publicarla. Porque tú te puedes
comprometer con algo que te puede hacer daño a ti y le va a hacer daño a la sociedad. Además, va a desvirtuar la función principal del comunicador, que es orientar. No puedes orientar y no puede orientar con algo falso, tiene que ser con algo verdadero. Informar, educar, informar, orientar y educar. Claro, pero yo no entiendo. Entonces, Usted sale de ahí, usted es un machetero, claro. no un comunicador. Entonces estamos llenos de macheteros en el país. No, pero por favor, por favor. Bueno, mira, entonces el ministro son genocidas de la comunicación, lo que son. Es el ministro, ayer hubo 12 muertos adicionales, Sí. subió a 98 el número. Vamos a verificar después del programa para que lo tratemos mañana, a ver en cuántos países hay. Bueno, ya mañana, siguiendo la tendencia, mañana habría mínimo 100 muertos. Sí. Porque no ha habido días en que no se reporten por lo menos 3 muertos. Por consiguiente, si tenemos 98, 12 más que ayer, entonces llegaríamos a los 100 muertos mañana. Sí. Y quiero verificar, porque no en muchos países de América Latina hay cifras triples de muertos. Sí. A más de 100 Así muertos es. no hay. Creo que en Ecuador solamente. En Ecuador, en América Excepto- Latina, en Ecuador, y los países grandes como Brasil y Estados Unidos, que sí tienen grandes cantidades de muertos. Brasil. Bueno, sí. Bueno, Brasil hay que mencionarlo. Sí. Está en América Latina. Pero en el continente, entonces tendríamos más de 100 muertos en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador. Ecuador y República Dominicana, cuando ya mañana. Y luego Con lo en mal contado. países Con del lo mal tamaño, contado. no mal contado, en países del tamaño nuestro, solo la República Dominicana tiene esa cantidad de muertos, lo cual es Y mira, un dato muy lamentable y muy sí, sí. Sobre muy todo llamativo. si tú comparas los países que tienen, por ejemplo, 3.000 y algo de contagiados, como Chile, y no llega todavía, yo creo que a los 50 muertos. No llega. Colombia fue de los primeros países en que le llegó el virus, sin embargo creo que tiene menos de 20 muertos. En Argentina creo que tiene como 11 o 12 muertos. Y país en Perú. Estoy hablando de países que tienen 5 veces la población dominicana. Sí. No llegan a 50 muertos. Y peor aún, ese contraste entre los muertos y la cantidad de personas que sale de la cuarentena curado con el virus es lo más preocupante. Porque eso implica un Bueno, desfase. es una cifra ínfima. Sí. Entonces, eso implica un desfase porque el porciento primero de muertos es muy alto y la cantidad de recuperados en la mayoría de los países ronda el 20, 22, 23, 24% de los infectados. Mientras aquí estamos por el 0% de los recuperados en comparación con la cantidad de infectados. ¿Sí? Eso es altamente preocupante. ¿Sí? No está haciendo efecto los resultados a las personas, la aplicación del medicamento a las personas para que sean curados, o no son reales la cantidad de infectados que tenemos, son más entonces, sí, porque hay dificultades, hay un desfase estadístico que no cuadra con ninguno de los países del mundo. Los números no cuadran. No, es que no pueden cuadrar, porque no es posible que aquí haya tantos muertos, ¿verdad? Que sí, digamos parecido a otros países, más alto en algunos, pero esos mismos países que tienen esos mismos índices de fallecidos
La cantidad de recuperados es extrema en comparación con la nuestra. Es decir, algo no anda bien ahí. Yo quisiera que las autoridades pudieran enfocarse en poder hacer la cantidad mayor de pruebas, que es lo que va a equilibrar la cantidad de muertos con la cantidad de infectados, pero la cantidad de recuperados no hay forma, no encuentra forma como conectarla. Del 20 a menos del 1% con relación a otros países, eso es mucho, esa gran diferencia. Sí. Las autoridades hay que entender, las autoridades emiten todos los días, el ministro, un informe muy comprimido sobre la revolución de esta pandemia, lo que concierne a la República Dominicana. Entonces, si volvemos al caso, vemos que los periodistas, que una batería que acude cada día a la rueda de prensa, se quedan le hacen preguntas al ministro, el ministro responde conforme entiende, debe responder algunas preguntas le están del lado. ¿Y por qué se pone guapo, Nelson? No, él ha explicado, él no se pone guapo. Lo que ocurre es que él ha dicho que reacciona así con vehemencia, y estoy diciendo un poquito Rafael Solano, o Manuel Tejada, o Jorge Tavera, una reglita, ¿verdad? Sí. Él ha dicho que él reacciona así, para ponerle énfasis Ah, cuando cuando le plantean una información que es manipulada, que no es real. Entonces él reacciona así, pero que ha dicho, no tiene nada que ver con las preguntas que ustedes me formulan, no tiene nada que ver ¿con con qué? ustedes, sino que Pero, quiero llevar al ánimo de los televidentes que están en ese momento viendo la rueda de prensa, de que no podemos dejarnos meter informaciones falsas que después se van multiplicando y tienden a sembrar alarma en la población. Eso es lo que ha dicho el ministro. pero no, la reacción de él frente a las compras fraudulentas que por demás el gobierno echó para atrás, él fue virulenta frente a la persona que preguntó sobre eso. Y yo no creo que el papel de un servidor público, como en el caso de él, ¿verdad? Y además enfrente de una situación tan grave, él lo único que hace es responder, porque si se pone al escrutinio de la gente va a preguntar. Él no se puede poner guapo ni reaccionar de esa manera, porque le pregunten o le digan algo que él no entienda que es correcto. Lo único que tiene que hacer es responder con lo que cree que es su verdad, por el simple, pero el derecho de cada comunicador es preguntar, aunque veo algunas preguntas siempre como fuera de lógica, y no dan nunca en el problema básico fundamental. No tengo que darles clase a ninguno de los amigos que se conectan, pero a veces uno ve que hace falta como más rigurosidad en el cuestionamiento. Es lo que quería decir. Los colegas van, escuchan el reporte del ministro, luego le hacen alguna pregunta. Y esa interacción termina ahí. Pero también termina ahí la investigación de lo que ha dicho el ministro. O sea, solo se están haciendo eco, o nos estamos haciendo eco en el caso mío, y tuyo, porque estamos aquí en cuarentena, no podemos salir a hacer ninguna investigación. Pero los medios no están yendo más allá de la simple repetición de lo que dice el ministro. ¿Por qué? Una conducta con un temperamento bien lamentable que se ha ido adueñando de la comunicación en la República Dominicana, de no ir más allá de las notas de prensa, más allá de la rueda de prensa, no hay investigación, ese rigor investigativo que había en los tiempos de que uno era reportero, eso no sé por cuál razón, pero ha pasado a mejor vida. Entonces, estos números tan fríos, que son números fríos, lo que da el ministro, no hay una verificación detrás de esos números, no hay una verificación del por qué esos números, porque como estamos señalando aquí, la relación entre
la relación entre sometidos a prueba, confirmados positivos, entre los fallecidos, versus lo que se ha recuperado, eso da para una investigación, y no simplemente repetir el dato de que se recuperaron 4. A eso nos estamos refiriendo cuando decimos que es muy lamentable la comunicación muy tranquila, la comunicación rutinaria que tenemos de no ir más allá de los simples datos de la rueda de prensa. Vamos a la pausa, Leandro, y venimos ahora para continuar analizando estos temas y otros temas importantes. Leandro, ven. Bien, seguimos en geopolítica de este día, Leandro. Tú dijiste, cuando me fui a la pausa, me dijiste ahí fuera del aire, como que estábamos resbalando con algunos temas. No, lo que pasa es que venía la pausa y había que cumplir con esos compromisos comerciales. Claro, muy Pero bien. no hay tema que nosotros le demos del lado. Todos los temas importantes los abordamos de manera frontal, olvídate de eso. Lo te decía porque aquí de todas las crisis, de todos los momentos difíciles, el sector empresarial siempre sale con su gran tajada desde el gobierno. El gobierno siempre ha servido para engordar a muchísimos sectores. Entonces, ahora en esta crisis, muchísimas empresas han dejado libre a muchísimos de sus empleados. Algo que debe ser altamente catastrófico para este país, que miles de personas en medio de esta crisis pierdan su trabajo. Cuando en la grandes mayoría de los países, incluyendo el nuestro, tomó medidas para que esos empleos no se pierdan y que la gente pudiera preservar parte de sus empleos, y el gobierno iba a poner el 70% de un valor X, que son unos 8,000 pesos para lo mínimo, y que el empleador iba a poner a otra parte. Sí. Yo pienso que lo prudente es que la gente se acoja a ese plan y no que saque al trabajador de sus funciones, porque ¿qué culpa tiene el trabajador? Y tampoco el empresario, sí. Pero alguien se está sacrificando. Claro. Pero bueno, no debe ser que solo salga el trabajador perjudicado y el gobierno. Mira lo que pasó, el discurso del presidente, y después se explicó de manera correcta, el discurso del presidente planteó la asistencia del Estado de hasta 8.500 pesos y que el empresario pudiera aportar una parte que pudiera redondear hasta el 70% del salario. Sí. Ese es el objetivo del programa, hasta el 70%. ¿Qué está pasando con algunos sectores? Que los trabajadores están recibiendo el aporte del gobierno y el empresario se queda de brazo cruzado, tranquilo, como se dice, se queda apuñaleado, no le da un peso al trabajador y el trabajador percibe solamente lo que aporta el Estado. De modo que finalmente el Estado, llámese nosotros, terminamos cargando el peso de la crisis. Cargando con el peso de la crisis, mientras el empresario, que de por sí tiene una situación difícil también, porque su empresa no está trabajando, no está produciendo, pero se supone que si usted es empresario, debe prever situaciones
difíciles en un futuro incierto, como ocurrió ahora, que nadie tenía esto previsto. Pero el empresario no puede guarecerse ahora en el pretexto de que no está produciendo, que por lo tanto no puede desprenderse de ese porcentaje que pidió el presidente de la República para que le completaran a los empleados y trabajadores hasta el 70%. Entonces, el único sacrificado es el trabajador y el único sacrificado es el Estado, que se desprende de recursos que pueden ser utilizados en otras tareas para no dejar desamparado a los trabajadores, mientras el empresario de cicatero y de desarmado no pone su parte. Claro, ahí voy. Ya tú me decodificaste perfectamente. Es decir, estamos en una crisis. Si todos tenemos que pagar el peso de la crisis, es decir, no puede caer un solo. Y el Estado dominicano siempre ha sido un salvador, siempre va en busca de incentivos para el empresariado dominicano, sobre todo los más grandes. Entonces yo no creo que en esta crisis solamente debe ser sacrificado el Estado y los trabajadores. No, yo pienso que el Estado debe garantizar que el empleo se mantenga y lo ha hecho, tiene un programa para eso, de incentivo. Y el empresariado tiene que cumplir su parte porque mañana él va a necesitar a ese trabajador para seguir operando. Esto no va a durar para toda la vida. Si 2 o 3 meses de esa dificultad, el empresario debe ayudar a solventar ese proceso y mantener la buena relación con su trabajador. No se lo puede querer ganar todo en esta crisis. De la crisis no podemos sacar grandes beneficios, eso será imposible. O si lo hace es de manera criminal. Y si usted no puede soportar una crisis de 3 meses como empresario, deje eso. Y engáñese al trabajador usted también. No entiendo. Es decir, sin embargo, para la pequeña y mediana empresa no hay grandes incentivos. Todavía esa parte está fuera de los grandes planes, que es la mayoría del país. Yo pienso que la próxima medida del Estado, del gobierno, debe estar dirigida al micro y pequeño empresario, que es el que tiene dificultad para pagar el local cada mes, para pagarle a sus 2 o 3 empleados, que son 2 o 3, para pagar energía cara, porque ellos solamente tienen resultados con el trabajo día a día y no lo pueden hacer ahora. No. Es decir, los miles de salones, barbería, todo lo que hay ahora, es una cosa espantosa. Es decir, el gobierno tiene que tener planes interesantes para después de esta crisis, para poder darle la mano a ese sector. Porque dígame tú, el motoconcho, que es una industria en el país, el motoconcho aquí en este país es una industria. Esa gente está jalando aire en este momento. Sí. Porque además, nada más puede estar en la calle hasta las 4:50. Sí. Pues si y tampoco la calle tiene que buscar los 10 minutos, rápidos para llegar a su casa. Y no tiene, pero además en la mañana no hay gente en la calle. Es decir, hay un problema serio en el país. Y hay que tratarlo con la magnitud del problema. Todos tenemos que sacrificarnos, todos. Y el que más se tiene que sacrificar son los que más tienen. Claro. Y yo no voy a pedir que hagan como otros países, otros modelos, pero por lo menos parecido. Claro, mira, finalmente ya se nos terminó el tiempo, pero yo daré una noticia muy, muy lamentable de mi parte, porque es un gran amigo. Falleció en el día de hoy, esta mañana, en Nueva York, el querido tocayo Nelson Peña, por muchísimos años presidente del desfile dominicano de la ciudad de New York, el más importante desfile, el segundo desfile de la comunidad hispana en New York después de Puerto Rico. Venía aquejado de problemas, serios problemas hace un tiempo, y falleció en el día de hoy. No fue de coronavirus. El amigo que me dio la información no me dijo. Él sí estaba hospitalizado por problemas pulmonares, pero no me dijo si está asociado al coronavirus. Nelson Peña fue una figura muy, muy querida en Nueva York. El desfile dominicano, reitero, es una institución
que cada año, el Sí, segundo domingo de agosto, concentra a cualquier cantidad de dominicanos en ese desfile en la Sexta Avenida, la Avenida de las Américas, en Manhattan. Y entonces, una figura muy querida, que yo lamento mucho el fallecimiento de Nelson. De hecho, yo colaboré mucho con él en el desfile, en la parte organizativa, en la parte también de comunicación. Y mantuvimos una relación muy estrecha, de verdad que me sentí muy apenado cuando me dieron la noticia esta mañana. bueno. Desde aquí, nuestra solidaridad con su familia. Y es lamentable, hay muchos dominicanos muertos en New York sin nombre, sin apellido y sin Y, registro. y lo más lamentable es que no se le puede hacer un funeral al estilo de los dominicanos, muy concurrido, no se puede. Sí, Sencillamente es del hospital para el cementerio sin nada, sin la presencia de muchas personas, tres o cuatro personas a llevar el cadáver, si es que lo permiten, porque muchos los están cremando y están entregándole las cenizas a los familiares. mire, Muy triste es lo que está lamentable. pasando Sí, en el la mañana. cine, cuando el cine recoja todas estas vicisitudes y tragedias que están en el mundo y dentro de un par de años le lleve la pantalla y van a decir después la otra generación, pero bueno, y eso será verdad que eso pasó. Lamentablemente, gente que sin nombre y sin Es apellido, ponerle un camión ahí cerrado y llevarlo para otro sitio y enterrado, sin despedida, terrible, terrible. ninguna. Es Bueno, una catástrofe que uno nada más la ve gracias ahora y Alejandro. dice, "Eh, Espeluznante eso. Gracias Alejandro, oh, terminamos por el día de hoy. Gracias a ustedes por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana, bueno, a las 10 de la mañana no, después que termine de hablar el ministro de Salud sí, Pública, otra entrega de Geopolítica.